Proverbios, si no me equivoco. Después del libro de Proverbios está el libro de Eclesiastés. Y si lo han encontrado, mis hermanas, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelva las nubes tras la lluvia. Cuando temblaren los guardas de la casa, y se encorvaran los hombres fuertes, y cesaran las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cierran por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantare a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre Santo, misericordioso Salvador, en esta hora, Señor Jesucristo, oro y clamo, amado Salvador, para que tome dominio de mi vida, de mi mente, de mi corazón, para que sea usted quien hable en esta noche, Señor, a cada una de mis hermanas y también mis hermanos que están acompañando a mis hermanas Dorcas. Y también si hubiese, Señor, una persona que está a través de estos medios siendo bendecido, escuchando alabanza, escuchando palabra bendita, también, Señor, aclare sus oídos, su mente, para que reciba también la bendición suya. En esta hora encomiendo mi vida en tus manos para ser una portavoz solamente, mi Señor amado, de esta palabra gloriosa, palabra bendita, que en todo tiempo, Señor amado, hace bien. Gracias, Padre. Ruego bendición en el nombre de Jesús, mi buen Salvador. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche. El Señor nos dé de su gracia. Es una manera distinta y uno trata de hacer lo mejor que puede, y espero que a través de su misericordia y de su Espíritu Santo me dé gracia para poder explicar lo que este libro nos quiere decir. Eclesiastés, el predicador, como le llamaban. Dice que en este capítulo incluye algo también para los jóvenes. A lo mejor hay alguno que está escuchando. Y el Señor habla a tiempo, fuera de tiempo y en el tiempo. Dice para las personas mayores. Así que en este capítulo encontraremos estas dos etapas extremas de la vida, donde nos dice el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento o placer, que es también alguna otra versión. A la luz del hecho de que nada debajo del sol puede satisfacer al corazón humano, Salomón dice, volveos a Dios. El Señor nos recalca, volvémonos a Dios. Muchas veces mi hermana, cuando decía mi hermana Irene, cuando teníamos la instancia de llegar a la casa del Señor, de poder salir a las predicaciones, de poder estar en la escuela dominical, quizás hacíamos oídos sordos. No había tiempo, no había lugar, había otra cosa más importante. Pero el Señor nos dice hoy día, volveos a Dios. A lo mejor podemos decir hoy día, ¿cómo hago?
para servir a Dios si no tengo la oportunidad de ir al templo? Pero el Señor, como decía mi obispo anoche en una predicación que escuchaba a través de él, decía, se han cerrado a lo mejor 50 templos, pero el Señor ha abierto 100, ha abierto 150 en los hogares. O sea, se ha multiplicado, se ha triplicado. El templo en el hogar, donde estamos orando, estamos clamando. Donde a lo mejor, como decía mi pastor, si usted siente del Señor llamar a una hermana, hágalo. Porque esa palabra le va a servir. Acordémonos, volvámonos hacia el Señor. Que el Señor nos bendiga. Salomón estaba exhortando a los jóvenes que en su juventud tomaron una decisión de acercarse a Dios. Al continuar en este relato quedan en evidencia los motivos para tomar esa decisión. Salomón, dice acá, iba a pintar un cuadro de la edad avanzada, un cuadro que no resultaría muy atractivo para algunos, pero dice acá que lo iba a hacer en la época de la ancianidad. Quizá los jóvenes al leer se pregunten en la realidad de esta etapa de su vida, ¿será así? ¿Será de esa manera como muchas veces los viejitos dicen? Hazlo cuando seas joven porque cuando lleguen los dolores no vas a poder. Y quizá los jóvenes dicen, ¿será así? ¿Será tanto? Que el Señor nos bendiga en esta hora. Pero luego al llegar a cierta edad tendrá que reconocer que esta descripción de la ancianidad es exacta, porque Dios no se equivoca. Él nos habla las cosas como son, en realidad. La palabra del Señor nos enseña, no una fábula, no un cuento, no describe esto por si acaso, sino porque es una realidad. Algunos escépticos dicen, yo creo en una religión para aquí, para ahora. No estoy interesado en una religión del más allá. Pues bien, aquí en estas páginas tenemos una religión para el aquí y para el allá. Para que esta vida presente, que implica estar debidamente relacionado con Dios y vivir para Él. ¿Por qué? Bueno, miremos el cuadro de Salomón, dice aquí. Pintó de la tercera edad, cuadro que pintó con mucho realismo. Bueno, escuchemos lo que dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 12. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Quiere decir acaso que los astros que brillan en los cielos se van a apagar? No, no es eso. Quiere decir que su vista va a empezar a fallar. Bendito y alabado Dios. Porque cuando estábamos jóvenes no era necesario usar esto, ¿no es cierto? O a lo mejor alguno lo tendría que usar por alguna enfermedad a la vista. Pero en general, el Señor nos hizo perfecto. No había necesidad de esto. Que el Señor nos bendiga. Dice aquí, quiere decir que su vista no será tan buena como cuando era joven. Tendrá que recurrir a la ayuda de los lentes, de las gafas. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tiempo pasa y las malas experiencias se suceden una tras otra. Y dice aquí, y vuelve las nubes tras la lluvia. Una persona puede salir a divertirse mucho, pero después tiene que dedicar 2 o 3 días para poder recuperarse. ¿No es cierto? Sobre todo nosotros de repente vemos a jóvenes, a lo mejor no todas tenemos la bendición de tener hijos cristianos, pero muchas veces mis hermanas tienen que ver la situación cuando llegan sus hijos, a lo mejor de alguna fiesta, donde pudieron estar acompañados, y muchas veces pasan 1 o 2 días para recuperarse, porque no es fácil, pero dice el Señor, porque el cuerpo humano necesita un mayor tiempo de recuperación física. Luego nos dice el versículo 3, cuando tiemblan los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes, cuando cesen de trabajar los que muelen, porque habrán disminuido, y se queden a oscuras
los que miran por la ventana. ¿Qué nos querrá decir estos versículos? Aquí tenemos una descripción de este cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una descripción de este cuerpo, del cuerpo físico en la ancianidad, en la edad adulta. Que el Señor nos bendiga. Los cuales son entonces estos guardas de la casa. Creemos que está refiriéndose a las piernas. Bendito sea Dios. Las personas mayores pierden firmeza y tienen tendencia a tambalear. Es así, mi hermana. Cuando pasamos a una edad más avanzada, a lo mejor pasados los 40, 45, 50 en adelante, a lo mejor empiezan a flaquear estas piernas. Y ahí a lo mejor mi hermana Gino puede decir, como siempre nos decía, cuando caminaba kilómetros para predicar la palabra del Señor en los campos, y cuántas de mis hermanas tenemos esa experiencia, nuestras piernas eran firmes, podíamos caminar, podíamos llevar el evangelio a kilómetros, donde acompañábamos, ¿no es cierto?, a nuestros padres, a los ancianos de la iglesia, e íbamos. La experiencia de mis hermanas cuando viajaban a Tres Esquinas, cuando a lo mejor iban a los campos, Liucura, a la plaza, de a pies, estaban firmes las piernas. Pero llegan los años donde quizá esta firmeza ya no está y empieza a tambalear nuestras piernas, empieza a fallar la firmeza de nuestras piernas y a lo mejor empieza a dolernos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Perdemos la firmeza y empezamos a tambalear. Usted, amigo oyente, hermana oyente, habrá observado quizá alguna persona entrando en años que tiene que ser ayudada a subir o a bajar en un autobús o en un coche. Aunque sus amigos le digan que está disfrutando de buena salud, siempre hay alguien que trata de ayudarle para realizar una de esas tareas, porque la persona ya está entrando en años, no está tan ágil y rápido como era antes. El Señor nos bendiga. El Señor nos dice, vuélvete a Dios antes. Acuérdate de tu Creador antes que aparezcan estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Las personas de esta edad, cuando comienzan a bajar escalera o a veces gimen, esto me recuerda lo que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:4, cuando dice, los que estábamos en las tiendas de campaña gemíamos con angustia, suspirando, agobiado, es que las piernas ya no le responden como antes. Tratan de subir y bajar escaleras y comienzan a hacer una molestia. Bendito sea Dios. Y aparecen los dolores en las rodillas. Pronto se ve la necesidad de contar con la ayuda de un bastón. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Volvámonos a Dios. Acordémonos del Señor. Porque nosotros hemos visto la bendición de mis hermanas ancianas que llegan a los templos, más hay otras que no pueden hacerlo porque han venido estas cosas. O las que llegamos al templo, ¿cuántas de mis hermanas llegan, a lo mejor como dicen, arrastrando la carne? Pero ahí están mis hermanas, pesan los dolores, porque llegan, ¿no es cierto?, los dolores de piernas, de rodillas. Pero el Señor nos dice, acuérdate antes. Y si estás en ese momento, en ese proceso de tu vida, pídele al Señor que te ayude, porque son procesos naturales de la vida. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Hay presencia del Señor. Dios está, aún en esta manera, de esta manera que nos reunimos, el Señor está. Y el Señor nos quiere recordar, porque decía yo 2 días antes de que el accidente que tuviese mi sobrino, mis hermanas, muchas veces nosotros como padres hablamos de la palabra del Señor y le decimos, ahí estamos, a nuestros hijos, acuérdate, ahora que estás joven, ahora que puedes, ahora que es tiempo. Pero muchas veces oímos decir, no, si todavía soy joven, el evangelio no es para mí, es tan lejos. Pero el Señor nos dice a nosotros que debemos seguir insistiendo, seguir hablándole del Señor,
porque mi hermana querida, mañana me informaban que mañana va a ser intervenido Daniel y quizá la operación va a durar 8 o 9 horas, donde van a tener que operarle su columna, van a tener que operarle su pulmón. Mi hermana querida, es triste, porque de un día a otro llegar a esta situación es doloroso, muy doloroso, porque cuando el Señor habla y el corazón es duro, mi hermana querida, es doloroso, porque cuando los hijos de Dios son para Él, mi hermana, el Señor tiene que tratar con nosotros. Yo sé que mi Redentor vive, sé que Dios es grande. El Señor a lo mejor, esta palabra puede decir, no es para mí, pero sé que es para nosotros, porque el Señor nos dice, vuélvete a mí ahora, no mañana, porque el día mañana no nos pertenece. Que el Señor nos bendiga. Dice aquí, ¿qué cuadro pues es el que tenemos aquí ante nosotros? Hermano, Salomón continuó describiendo un cuerpo en estado de decaimiento general. Después dijo, y se encorven los hombres fuertes. Aquí está refiriéndose a los hombros de nuestro cuerpo, que ya no pueden permanecer erguidos como antes, ¿no es cierto? Erguido, levantado, derecho, como se puede decir, que ya no pueden permanecer erguidos como antes, en la época de nuestra juventud y la madurez, y empiezan a encorvarse. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre me recuerdo a mi hermano Mariano, del campo del anexo, cuando yo lo veía muy paradito, mi hermano, y ahora, ¿no es cierto?, con los años se ha encorvado, como decimos nosotros, se va achicando. Bendito sea el nombre del Señor. Adopta una postura que en estas condiciones resulta más cómoda para el cuerpo. Y luego continúa esta descripción con la frase, cuando cesen de trabajar los que muelen, porque habrán disminuido. Los que muelen son los dientes. Bendito sea Dios. Aquí se alude a la pérdida de los dientes y las personas pasan a depender, mis hermanas queridas, de un dentista para prevenir o hacer frente al desgaste natural, para responder, ¿no es cierto?, a las piezas dentales, a colocar puentes y dentaduras postizas. Eso es algo que pasa con los años. Que el Señor nos tenga misericordia y nos ayude a entender que todo paso de la vida tiene un porqué y un para qué. Dios nos creó perfecto, Dios nos hizo perfecto, pero los años van avanzando, mi hermana querida. Los años van avanzando, pero el Señor está con nosotros en todas estas etapas de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Y la descripción de este versículo se completa con la frase, y se quedan a oscuras los que miran por las ventanas. Aquí se refiere a la pérdida progresiva de la vista. Así que esta ventana del cuerpo comienza a oscurecerse y las cosas que ya no se ven tan brillantes como se veían antes. Luego en el versículo 4 de este capítulo dice, cuando las puertas de afuera se cierren y se vayan apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. Bendito sea Dios. Cuando las cosas que antes eran brillantes en nuestra vista, ¿cuánto nos ha pasado que yo al menos ya a los 49 años que tengo que ya usar los lentecitos y me cuesta muchas veces leer? ¿Cuántas veces escuchamos nosotros a hermanos ancianos, ¿no es cierto?, en la casa del Señor? Yo no leo la Biblia porque no alcanzo a ver. Y a lo mejor en la casa no hay quien les lea la palabra del Señor. Y eso debe ser triste. El Señor bendiga a nuestra familia, porque muchas veces a lo mejor no va a haber un nietecito de buena voluntad, una hija de buena voluntad, que cuando usted le pida, por favor, léame la palabra, a lo mejor va a decir, no tengo tiempo. Pero el Señor hoy día nos dice, antes que se oscurezcan estos ojos, aprovechemos de escudriñar la palabra del Señor, aprovechemos de leerla,
de examinarla, aunque sea un versículo, pero ese versículo lo atesoremos en nuestros corazones antes que estos ojos ya nos vean. Bendito y alabado sea Dios, porque yo tenía la experiencia de un hermano de Cabrero que siempre iba a nuestro hogar a que le leyéramos la palabra, porque en su casa no había quien le leyera. Y daba tristeza, a lo mejor de repente incomodidad, pero es una verdad, es una realidad, es algo que va a suceder, mi hermano. Y el Señor bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos, a los futuros nietos que han de venir, para que haya amor por los viejitos, haya amor por los hermanos ancianos, porque cuando estemos jóvenes pensamos que nunca vamos a llegar a esta edad, pero cuando ya va avanzando el tiempo sabemos que ya van a llegar, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude. Dice, cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. La primera frase, cuando las puertas de afuera se cierren, es casi una descripción poética que se refiere a la pérdida del sentido del oído. Que el Señor nos bendiga. Seguimos leyendo en el mismo versículo 4 y dice, cuando se escuche la voz del ave y las personas jóvenes, ni siquiera el despertador las despierta por la mañana. Que el Señor nos bendiga. Dice, tampoco les molesta el ruido que hacen los niños y les agrada escuchar la música al máximo volumen. Sin embargo, las personas mayores, cualquier canto de las aves les despierta. Luego nos dice, al final del versículo 4, pero las canciones dejan de oírse. Evidentemente las personas mayores ya no pueden cantar en la forma en que lo hacían antes. Incluso los cantantes, aquellos que alguna vez tuvieron voces magníficas, van perdiendo la calidad y la potencia de las voces. Así Salomón continúa hablando de la ancianidad. Y entonces él llegó a un punto que consideramos trágico, porque ahora vamos a observar los efectos psicológicos. Leamos ahora el versículo 5 y dice, cuando se tema también las alturas y se llene de peligros el camino y florezca el almendro y la langosta hacia una carga y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Que el Señor nos bendiga. Dice aquí la primera frase, cuando se tema también a las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que a los ancianos ya no les gusta viajar como cuando eran jóvenes y las cosas pequeñas les preocupan, cosas que en otras épocas no les molestaban, considerándolas insignificantes. Después dijo el escritor, y se llena de peligros el camino, las cosas que ya no se disfrutan como se disfrutaban en el pasado. Hay personas ancianas que a los que les encantaba viajar y recorrer grandes distancias por todo el mundo. Cuando eran jóvenes no se preocupaban tanto de la forma en que viajaban, ni del estado de los vehículos, ni de los medios de transporte utilizados. Les gustaban las aventuras, lo impredecible, las situaciones nuevas, las improvisaciones y el cambio de planes. Pero cuando pasan los años, las cosas cambian. Entonces se preocupan de los detalles y que antes que no los preocupaban, de todas formas se siente inseguro, experimentado, con temores ante cualquier advertencia del plan previsto. Que el Señor nos bendiga. Luego se nos dice aquí, siguiendo con este versículo, y florezca el almendro. Cuando florezca el almendro, nuestra flor es blanca, y eso quiere decir que las personas que están cerca de la ancianidad verán que su cabeza se llena de canas y sus cabellos se tornan grises, luego blancos, o si no, quizás se pierda completamente el efecto de la calvicie. Que el Señor nos bendiga. Mire qué maravilloso es entender los procesos del hombre y de la mujer cuando tenemos que llegar a ser ancianos. Quizás los jóvenes, dice aquí,
ellos les gustan las aventuras, les gusta vivir una vida a lo mejor sin tener precauciones, como a lo mejor lo que le ha sucedido a nuestro amado sobrino junto a su familia. No sabemos en qué condiciones salieron de su casa, pero el imprevisto, el momento, a lo mejor les llegó y no tuvieron la suerte, no lo sabemos. A lo mejor son especulaciones que yo hago. A lo mejor cuando son jóvenes salen sin orar de su casa, a lo mejor sin pedirle al Señor misericordia, a lo mejor son veloces en el andar en un vehículo sin tomar las consecuencias, pero cuando la persona avanza en edad, se va preocupando de esos detalles, se va preocupando de esas cosas. Por eso el Señor nos bendiga, el Señor nos dé la gracia para vivir cada etapa de nuestra vida. El Señor nos dice aquí cuando florezca el almendro, el Señor bendiga nuestra vida. Qué hermoso es cuando nos damos cuenta que estamos pasando por etapas de nuestra vida. El Señor bendiga a cada hermana, el Señor les bendiga su vida, les hermosee, les dé una bendición hermosa a su vida, porque cada etapa es linda de la mano del Señor. El Señor nos dé de su gracia. Ahora notemos de que Salomón sigue diciendo, aquí en este mismo versículo, la langosta sea una carga. ¿Cómo puede una pequeña langosta llegar a ser o detalles pequeños que nunca molestan se convierten en una carga? Pongamos un ejemplo, a lo mejor es así en algunos de ustedes. Mis hermanas sobre todo dice, si usted es ya un anciano y tiene nietos, por supuesto que usted los ama y le gusta pasar algún tiempo con ellos, pero después de una hora usted respira con alivio cuando sus padres se los llevan. Bendito sea Dios, porque a lo mejor le molesta el ruido, no le gusta el boche, porque ha llegado la etapa de nuestra vida que nos gusta la tranquilidad. El Señor bendiga a mis hermanas. Luego se nos dice que en este mismo versículo 5 la alcaparra pierde su efecto. Lo que sucede es que el organismo del anciano está tan debilitado que las propiedades estimulantes de esta planta llamada alcaparra ya no se sufre efecto. Además, no produce una pérdida del apetito. Finalmente dice este versículo, porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles y quienes hacen duelo. Al acercarse la muerte, al ser humano se encuentra próximo a la eternidad. Continuemos la descripción leyendo, dice, antes que la cadena de plata se quiebre, bendito Dios, se rompa el cuenco del oro, el cántaro y se quiebre junto a la fuente, y la polea o rueda se rompa sobre el pozo. ¿Qué nos describe aquí Salomón? En este versículo tenemos una lista de órganos de nuestro cuerpo. Hacia el final de la vida comienza a dejar de funcionar defectuosamente. Esa cadena de plata es la médula espinal. Bendito sea Dios. Qué difícil. Para algunos terrible, pero es así la etapa de la vida. Y bendito el nombre del Señor. El Señor nos bendiga. Es la médula espinal, ese cuenco de oro en la cabeza, la cavidad o receptáculo para el cerebro. El funcionamiento del cerebro decreta en eficiencia con el aumento de la edad y en el movimiento de la muerte deja de funcionar completamente. El cántaro que se quiebra junto a la fuente se refiere a los pulmones. Bendito sea Dios. La polea o la rueda que se rompe sobre el pozo es el corazón. Bendito sea Dios. Ya no se bombea sangre a través del cuerpo. Toda esta descripción es una imagen del deterioro de la ancianidad que finalmente conduce a la muerte. La vida no puede mantenerse sin el funcionamiento de estos órganos. Luego el versículo 7 nos dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
El alma no duerme y nos gustaría que aquellas personas que usan versículos del libro de Eclesiastés para poner ideas sobre el sueño del alma, solo continúa leyendo, ¿no es cierto? Y llegará a este versículo: el cuerpo descansa, pero el espíritu o el alma regresa a Dios que lo formó. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. En este momento, a lo mejor es una palabra que describe la decadencia humana desde la creación, desde su formación, desde los primeros días hasta el día en que el Señor se lo lleva. Son etapas difíciles, pero el primer versículo es el que tocó mi corazón desde los primeros días. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Por eso, mi hermana, si hoy el Señor nos tiene de esta manera reunida, de esta manera estamos escuchando palabras del Señor, de esta manera el Señor nos tiene, aprovechemos el momento, ya no critiquemos más, ya no digamos por qué no lo habré hecho antes, sino que hoy día el Señor te da la oportunidad de esta manera. Insta a las hermanas, insta a mis hermanas Dorcas que todavía no están participando, que el Señor nos dice: acuérdate de tu Creador, vuélvete a Él. Y si estás viviendo estas etapas donde tu cuerpo está empezando a decaer, donde a lo mejor ya empiezan a doler las piernas, donde ya nuestros ojos no ven claro como antes, a lo mejor nuestros oídos no entienden lo que están hablando, predicando, pero el Señor te dice que tu corazón reciba la palabra del Señor, atesórala. En esta hora doy gracias al Señor. Gracias le doy a Dios por esta palabra que me ha servido a mí, y que el Señor me ayude para instar a los que son jóvenes a acordarse de su Creador en los días de su juventud. Gracias le doy a Dios porque el Señor me bendijo dándome la oportunidad de trabajar desde mi juventud al Señor. Por eso esta palabra me llena de bendición, porque podemos decir gracias, Señor, porque lo pudimos hacer. Y instar a las que todavía están. Quizá un día mi pastora decía: no sé qué pasa con mi hermana Gorka, pero yo le dije a mi pastora: déjela al Señor, Dios hará. Y yo sé que el Señor está haciendo. Por eso, hermana, el Señor le bendiga, y que a través de esta palabra usted pueda tomar la suya, su lugar, su momento, su versículo, su palabra, para que la inste a buscar al Señor. Y si hay jóvenes que están oyendo esta palabra, también sea bendición para ustedes. Si hay varones que están oyendo esta palabra, también les sirva a ustedes también para acordarse de Dios, volver los ojos a su Creador hoy día, antes que el Señor venga por su alma y ya no haya tiempo. Para este Dios doy toda la honra y toda la gloria, y para mí su misericordia. Vamos a orar en el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor amado, por esta palabra. Gracias por este versículo que llena mi corazón en esta hora, donde dice que debo acordarme de mi Creador. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Bendiga a mis hermanas que a través de estos medios, Señor, estamos oyendo palabra de Dios. Prepara a las predicadoras que han de venir. No es fácil, Señor amado, porque es una manera distinta de hablar de ti. Pero llénalas de tu gracia, llénalas de poder, úsala a misericordia. Y que si en algún momento son usadas, no se niegue a trabajar en tu obra, porque el día de mañana no nos pertenece. Y hoy día el Señor está diciendo que nos debemos acordar de usted, volvernos a Dios en el día oportuno. Por eso, Padre, bendice esta palabra en cada corazón, en cada vida, y toda la honra y la gloria sea para usted. Gracias, Señor. Bendición que pedimos y recibimos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y su palabra que habla a mi vida como a su vida llene nuestro corazón y nos ayude a ponerla por obra. Dios bendiga a mi hermana Luz y Dios bendiga y prepare a mis hermanitas que han de venir, coordinadoras, predicadoras, para que haga de nosotros mujeres obedientes, valientes, y bendiga en especial a nuestra amada pastora
que no sé si daremos una oportunidad a mi pastora o cantaremos la última alabanza. De una oportunidad